Bienvenidos, soy el profesor Edgar del Carpio y ahorita comenzaremos a estudiar, como en estas primeras cápsulas del conocimiento, las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular vía SN1. Inicialmente dividiremos este capítulo de las reacciones SN1 en dos sencillos videos. Comencemos. Una reacción de sustitución nucleofílica, como su nombre lo indica, no es más que sustituir un grupo en una molécula, un grupo saliente por un nucleófilo. Sencillamente se va a romper el enlace carbono grupo saliente, en este caso el enlace carbono-bromo, para formarse un nuevo enlace carbono-oxígeno donde el agua va a actuar como un nucleófilo. Las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular se caracterizan porque es un proceso en etapas, es decir, es un proceso que conlleva la formación de un intermediario carbocatiónico. Si vemos este sustrato que está aquí, que es el bromuro de terbutilo, el bromuro de terbutilo forma un carbocatión terciario sumamente estable y es la etapa lenta. Siempre la etapa lenta y que determina la velocidad de reacción de una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular o dicha de su manera abreviada como una reacción SN1 es la formación del carbocatión. Una vez que el carbocatión se forma, ocurre el ataque del nucleófilo. Por eso es que los nucleófilos que se emplean en las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular generalmente son nucleófilos débiles como solventes o el medio de reacción. Una vez que se forma el enlace carbono-hidrógeno, como el oxígeno está cargado positivamente, ocurre la ruptura, la pérdida de un protón de esta molécula de agua protonada y se forma un alcohol. Y de esta manera pasamos del bromuro de terbutilo a el terbutanol. La cinética de esta reacción es una reacción de primer orden, que quiere decir que solamente depende del sustrato. Si solamente depende del sustrato, en el paso lento de la reacción solo implica la ruptura del enlace carbono-grupo saliente. Por lo tanto, no importa qué tan fuerte sea el nucleófilo en la reacción. Cuando vean las láminas en su casa, recuerden que las láminas las láminas de la presentación interactiva están en el grupo de Google Classroom que se deben inscribir para poderlas ver. Van a poder ver cómo es la reacción de sustitución nucleofílica mediante estas pequeñas películas o estos pequeños videos animados donde la etapa más determinante y la importante es la etapa 1, que involucra la formación del carbocatión. De manera que nosotros en una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular pasamos de un intermediario, de una molécula con hibridación sp3, es decir, un carbono tetraédrico, a un carbono con hibridación sp2, un intermediario con una geometría trigonal planal. También, una vez que nosotros tenemos el intermediario carbocatiónico formado, ocurre el ataque nucleofílico para formar el nuevo enlace. Van a también poderlo ver en esta película animada que tenemos aquí. Ok, la SN1 fácilmente se determina por parámetros cinéticos. Fíjense esta ecuación, velocidad en función de la concentración del sustrato. En este caso, el sustrato es el bromuro de terbutilo. ¿Qué vemos en esta curva? Que a medida que yo incremento la concentración de bromuro de terbutilo, sencillamente está incrementando la velocidad de la reacción. Es decir, la ecuación es dependiente de la concentración de sustrato. Pero si yo empleo un nucleófilo fuerte como hidróxido de sodio, veo que a medida que yo incremento la concentración de hidróxido de sodio, la velocidad de reacción permanece constante. ¿Qué me dice esta recta? Esta recta sencillamente me dice que las reacciones SN1 no importa en la fortaleza del nucleófilo, porque él no interviene en el paso lento de la reacción. Por eso es que estas reacciones generalmente ocurren mediante el nucleófilo, generalmente es el solvente, y a este caso se le dice reacciones de solvólisis. Aquí podemos ver cuál es el perfil de energía típico de una reacción SN1. Partimos, aquí estoy asumiendo que la reacción es, si lo veo en función de parámetros de energía libre, es exergónica, es decir, que la energía de los productos es menor a la energía de los reactivos. La primera etapa es la determinante de la velocidad de reacción. Esta es la energía de activación para formar un carbocatión, en este caso un carbocatión terciario sumamente estable. Una vez que se forma, rápidamente ocurre el ataque del nucleófilo para sencillamente generar el producto de reacción. Y el intermediario tiene una hibridación sp2, una geometría trigonal planal. Esto es sumamente importante porque el nucleófilo puede atacar ya sea por la misma cara donde abandonó el grupo saliente o por la cara opuesta, de manera que yo puedo, si parto de un compuesto quiral, un centro asimétrico, puedo obtener, por ejemplo, si parto de un enantiómero S, puedo obtener el mismo enantiómero S
o puedo obtener que vendría siendo la retención de la configuración o la inversión de la configuración, obteniendo el otro centro asimétrico, el otro estereoisómero, el otro enantiómero, que sería el enantiómero R. Ok, es sumamente importante que la velocidad de la reacción depende del intermediario formado. Como ya hemos visto con anterioridad, los carbocationes terciarios son más estables que los carbocationes secundarios, estos a su vez que los primarios y estos a su vez que los no sustituidos. ¿Por qué? Porque debemos recordar que un carbocatión es un compuesto que está deficiente en carga. Si él está deficiente en carga, los grupos alquilos dados energía electrónica por efecto inductivo van a estabilizar la carga del carbocatión. Por esta razón, los efectos inductivos y de resonancia son sumamente importantes para que se lleven a cabo las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular. En tal sentido, tenemos que este tipo de reacciones no van a ocurrir en haluros de alquilio ni primarios ni no sustituidos, sencillamente porque estos intermediarios carbocatiónicos son sumamente inestables. Y esto lo podemos representar mediante esta curva que está aquí de energía, de entalpía, en función de los diferentes carbocationes. Aquí prácticamente se observa cómo es mucho más fácil formar un carbocatión terciario, es decir, pasar de un sustrato, un haluro alquilo terciario, a un carbocatión terciario, nada más implica una energía de 149 kilocalorías por mol, y vemos cómo se va incrementando esta energía a medida que vamos pasando a un haluro alquilo secundario, uno primario y uno no sustituido, donde son 219 kilocalorías por mol para un haluro alquilo no sustituido. Por eso es que las SN1 predominantemente ocurren en sustratos o en haluros de alquilo terciarios y haluros de alquilo secundarios, porque tienen intermediarios más estables. Como vemos aquí en esta coletilla, al final de la lámina, carbocationes primarios no sustituidos no se forman. Ok, entonces, vemos que la velocidad de reacción, esta es una sencilla tabla muy explicativa, que nos dice cómo es la velocidad de reacción para una reacción SN1. Y tenemos una velocidad relativa en función de un carbocatión terciario, y vemos cómo, por ejemplo, si tenemos un sustrato que tengo dos grupos fenilo, como al formarse el carbocatión, va a formarse un catión, un carbocatión en el cual va a estar estabilizado por resonancia, es 300 veces mayor a un carbocatión terciario, que vendría siendo mi parámetro de comparación. Un carbocatión primario, por ejemplo, su velocidad relativa de reacción es de 1.2 por 10 a la menos 4. Es sumamente lenta esta reacción. Y, por ejemplo, si tenemos un carbocatión trifenílico, que vendría siendo este caso, que está aquí, su velocidad de reacción es de 3 por 10 a la 6. Sumamente rápido ocurre esa reacción. Y aquí vemos el parámetro que están comparando que está comparando la tabla, donde tenemos un haluro alquilo, ocurre una reacción en etanol empleando como solvente etanol para formar un respectivo éter. Entonces, el cloruro de tarbutilo lo han tomado arbitrariamente como un patrón de comparación. Entonces, ¿qué tenemos? Carbocationes primarios, ya sabemos, son sumamente inestables, no se forman. Un carbocatión secundario, sí se forma, ocurre como en el isopropilo, dos grupos metilo, dadores de potencia electrónica por efecto inductivo. Un carbocatión terciario como el terbutilo, tengo tres grupos metilos, dadores de potencia electrónica por efecto inductivo. También hay otro efecto que nosotros no vamos a profundizar en este curso, pero que es importante conocerlo, que son las reacciones de hiperconjugación. La hiperconjugación sencillamente tiene que ver con la estabilización que ocurre en un intermediario cuando ocurre un solapamiento parcial entre un orbital con un orbital P, es decir, un orbital P, los orbitales pi, un carbono con hibridación sp2, que se solapa parcialmente con un orbital sp3. Esto estabiliza un intermediario y puede explicar casos más complejos. Sin embargo, como dije con anterioridad, nosotros no haremos énfasis al fenómeno de hiperconjugación. Esto tiene que ver con cursos de química orgánica un poco más avanzados. Esto es sumamente importante que les muestro aquí. Generalmente muchos estudiantes se equivocan cuando no les preguntan el alcohol bencílico o el carbocatión bencílico. Esto es el carbocatión bencílico. ¿Qué es este carbocatión? Sencillamente es un CH2
que tiene unido un anillo aromático. Si estoy hablando del alcohol bencílico, sencillamente CH2 anillo aromático, aquí va un grupo H. Este carbocatión, a pesar de ser primario, tiene una estabilidad relativa similar a un carbocatión secundario, o inclusive, cuidado si no más, porque este anillo de fenilo que está aquí estabiliza la carga por resonancia y no solo se ubica sobre este átomo de carbono, sino se ubica sobre sobre distintos átomos de carbono en torno al anillo aromático. Entonces, la resonancia estabiliza los carbocationes. Recordemos que el fenómeno de estabilización de la resonancia es muchísimo mayor al fenómeno de estabilización por efecto inductivo. Esto tiene que ver con la estereoquímica de las reacciones. Como les dije con anterioridad, si yo parto de un centro quiral en una reacción SN1, como yo llego a un intermediario carbocatiónico que tiene una geometría trigonal planal, yo puedo tener producto de retención, que sería, si parto de un centro quiral R, llego a un compuesto quiral con una estereoquímica R como configuración absoluta, mientras que si parto de un centro quiral R y el ataque es por el lado opuesto, voy a obtener a lo que se llama inversión de la configuración. Es decir, voy a llegar a un centro quiral S. Entonces me da lo que es la racemización. Generalmente, a pesar de que llamamos una mezcla racémica, una mezcla en la cual yo tengo iguales cantidades de ambos enantiómeros, en las SN1 se ha encontrado que puede existir predilección por la inversión a la configuración, ya que el grupo saliente puede impedir de manera parcial o bloquear de manera parcial el ataque por la misma cara del grupo saliente. Y esto es lo que se muestra aquí. El grupo saliente está de este lado. Si el nucleófilo se adiciona del mismo lado del grupo saliente, retengo la configuración. Si el nucleófilo se une por la cara opuesta al grupo saliente, invierto la configuración y tengo algo que se llama inversión del paraguas. Si yo considero esto se puede ver como una sombrilla, un paraguas. Si invierto este tetraedro, esto le llamamos una inversión del paraguas, una inversión del tetraedro, de la geometría del carbono. Entonces, esto es lo que les estaba manifestando de una manera más sencilla. Si aquí está el grupo saliente, está de este lado, que está aquí, denotado de color rojo en la lámina. Si yo ataco por la misma cara, obtengo la retención de la configuración. Si ataco por la cara opuesta, tengo la inversión. A pesar de que se pueden obtener la racemización, si este grupo es muy voluminoso, él va a impedir el ataque, al menos de manera parcial, por el mismo lado donde le está abandonando. Entonces puede darse que tenga una mayor cantidad de inversión de la configuración que de retención de la configuración. Pero eso depende de cada tipo de reacción. Bueno, las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular tienen una característica que puede, como se forma un carbocatión, puede ocurrir las reacciones de transposición. Veamos. Aquí tengo una reacción donde si yo formo el nitrato de plata ayuda a salir a este yoduro, puedo formar un carbocatión primario. Esta reacción y el agua pudiera unirse, en este caso, a este carbocatión primario, pero como sabemos los carbocationes primarios no se forman, entonces esto es energéticamente estable. Pero, en este caso, si la plata ayuda a salir a este halogenuro, posteriormente, esto se está formando una densidad de carga parcial positiva para formar un carbocatión terciario, pero si ocurre una migración, nada más van a ocurrir migraciones en las reacciones SN1 de grupos de hidruro o de grupos metilo, puedo llegar a formar un carbocatión terciario y ocurrir el ataque nucleofílico para, en vez de adicionarse el grupo donde uno esperaría el grupo hidroxilo aquí, lo adicionamos en conjunto con un carbocatión terciario. Entonces, en las reacciones SN1 es posible que ocurran reacciones de transposición o migraciones para formar carbocationes más estables. En la próxima entrega veremos los factores que influyen en las reacciones de sustitución nucleofílico no molecular. Hablaremos del sustrato, hablaremos del nucleófilo, del grupo saliente y del solvente. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en una próxima entrega.